La replicación del ADN, por Tamara Carrillo. En la construcción de una nueva unidad celular es muy importante que el material genético se multiplique, de manera que las características genéticas de la célula se mantengan intactas al pasar a sus células hijas. A este proceso se le conoce como replicación del ADN. La replicación ocurre en todos los organismos, actuando como una de las formas más importantes de herencia genética. La replicación es semiconservativa. Esto significa que las dos hebras del ADN original, al separarse, cada una sirve como molde para la síntesis de una nueva cadena de ADN complementaria. En la replicación semiconservativa, cada nueva doble hélice contiene una de las cadenas del ADN original. La replicación consta de tres principales fases: la iniciación, la elongación y la terminación. La iniciación. La iniciación consiste en el desenrollamiento y apertura de la doble hélice del ADN. ¿Pero dónde ocurre la iniciación? Sucede en los denominados orígenes de replicación, que son zonas en los cromosomas ricos en secuencias de adenina y timina. La presencia de estas bases facilita la apertura de la doble hélice del ADN, puesto que a comparación de la citosina y guanina, estas presentan solo dos puentes de hidrógeno. Las eucariotas tienen varios orígenes de replicación, mientras que la procariota solo tiene uno. El origen de la replicación o secuencia ORI es reconocida por las proteínas específicas ADNA o ADN polimerasas. Estas tienen la función de romper los puentes de hidrógeno entre las bases adenina y timina, provocando así la separación de las hebras del ADN, formando las horquillas de replicación y las burbujas de replicación. La cadena de ADN no se puede separar completamente si solo usa las ADN polimerasas. Se deben implementar otras enzimas más, como las helicasas y las topoisomerasas. Las helicasas se desplazan a lo largo de las hebras, en dirección 5' a 3'. Conforme van avanzando, van rompiendo puentes de hidrógeno. Por otro lado, las topoisomerasas son enzimas monoméricas que provocan la relajación de las hebras y evitan que éstas se superenrollen. La fase de iniciación se termina con la incorporación de las proteínas de SSB. Estas tienen la función de estabilizar la apertura de la cadena de ADN. Fase de elongación. La elongación empieza con una proteína denominada primasa. Estas trabajan en conjunto con las helicasas y se denominan de esta manera puesto que son las que insertan el primer o el cebador. El cebador, que está representada con una franja amarilla, es una pequeña cadena de ácido ribonucleico que ayuda como punto de partida para la replicación del ADN. Cuando las primasas terminan su función, estas se retiran y dan paso a la proteína Pol3, que es un ADN polimerasa, y su función es sintetizar una cadena de ADN complementaria a partir del cebador. Es decir, quitan o aumentan nucleótidos hasta obtener esta cadena. Cabe recalcar que su 5' y su 3' son contrarias a la de su cadena molde, y lo mismo sucede abajo. Ahora bien, después de haber obtenido una parte del ADN complementario, sucede lo siguiente. Una nueva primasa se vuelve a unir a una helicasa, es decir, se vuelve a repetir el ciclo. Esta primasa trae consigo un nuevo cebador. Y lo mismo sucede en la parte de abajo. Y nuevamente, gracias a la actuación de la Pol3, se vuelve a obtener una síntesis de ADN complementario, en ambos casos. Se debe mencionar que esta síntesis termina en el inicio del cebador. El proceso de la síntesis de ADN complementario se repite continuamente hasta llegar al final de la hélice modelo. Cuando termina, se puede ver que existen cadenas cortas de ADN recién sintetizado en la hélice discontinua. Estos también son denominados fragmentos de Okazaki y no son más que cebadores de ARN y segmentos de ADN complementario. Terminación. La fase de terminación inicia con la polimerasa 1 o Pol1. Esta enzima tiene la función de remover los cebadores de ARN que hacen parte de los fragmentos de Okazaki.
Como resultado se obtiene la remoción total de los cebadores de ARN. Sin embargo, se puede ver que aún existen segmentaciones en las hebras de ADN complementario. Al finalizar la fase de terminación, se incorporan las enzimas ADN ligasas. Estas tienen la función de unir los trozos de ADN de las cadenas rezagadas, mediante enlaces fosfodiéster entre nucleótidos de dos segmentos de una cadena. Cuando termina todo el proceso, se obtiene como producto dos hebras de ADN complementarias continuas.